voluntad propia, yo con mucho gusto, se los quiero compartir, predicar expositivamente los salmos. Pues esta ocasión vamos al Salmo 8, así que pónganle un separador ahí. Ya saben que vamos a explorar el capítulo 8 de los salmos y después nos vamos a ir pues, a ramificaciones, ¿no? A pasajes que tengan que ver con nuestro pasaje principal. Como dicen, las referencias cruzadas, ¿no? Así que, hermanos, nos encontramos aquí con un precioso capítulo donde el salmista procura dar a Dios toda la gloria debida a su nombre. Cuán grande es Él, ¿no es así? Este salmo de David en particular está dedicado a la creación, y nos muestra la pequeñez del hombre y la grandeza de Jehová, como lo vimos en el salmo que leímos hace un ratito. Aunque el ser humano es algo minúsculo en relación con la inmensidad del universo, de todas maneras es el pináculo de la creación, el ser humano, ¿sabían? Y objeto del interés y el cuidado de Jehová. Vean cómo el Señor crea el universo en 6 días y el último, la cúspide de su creación, ¿qué es? Es el hombre, es la cúspide de su creación. No digo que seamos grandiosos y que nos endiosemos y que somos Dios como los mormones dicen, pero sí somos el último, la cerecita del pastel del Señor, ¿no? Matthew Henry escribió esto, y cito: tenemos que considerar los cielos para que el hombre sea así dirigido a poner su afecto en las cosas de arriba. ¿Qué es el hombre, criatura tan baja que es así honrado? ¿Criatura tan pecadora que debe ser así favorecida? El hombre tiene dominio soberano sobre las criaturas inferiores bajo Dios y es nombrado Señor de ellas. Esto se refiere a Cristo. En el libro de Hebreos, el autor muestra probar el dominio soberano de Cristo, que Él es aquel hombre, aquel Hijo del hombre, del cual se habla aquí, a quien Dios le ha hecho tener dominio sobre las obras de sus manos. Y fin de la cita, eso dijo Matthew Henry. Y una de las cosas más hermosas de este salmo es que en el Nuevo Testamento se citan porciones de este salmo, el Salmo 8, preciosas y que aplican nada menos que al Señor Jesús. Aplican nada menos que a Cristo, como 1 Corintios 15, 27 y Hebreos 2 del 6 al 8, que después los vamos a ver. Ahorita no los busquen. Más adelante, conforme vayamos avanzando, los veremos. Así que acompáñenme al Salmo 8. Ese es nuestro pasaje central. Salmo 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Amén. Dice la palabra: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Como son 9 versículos, va a ser un poquito extenso, hermanos, así que agárrense, va a ser un mensaje tipo seminario, un poquito largo para desmenuzar cada uno, sacarle jugo a todos los versículos, ¿no? El título de este salmo dice: al músico principal. Y el autor del salmo, ¿quién es? Esta vez fue David, ¿no? Como casi la mayoría de los salmos, ¿no? Fue David, no cabe ninguna duda, ¿no? Algunos lo llaman a este salmo una liturgia para la noche. ¿Ustedes recuerdan cómo el hijo de David, el rey Salomón, traslada el arca al templo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8? Si quieren, anótelo nada más. Primera de Reyes, capítulo 8. Ahí Salomón bendice a toda la congregación de Israel, bendice al Señor, destina un lugar especial para colocar el arca del pacto. Y en el versículo 27 de este pasaje dice, pero hasta como incógnita, como preguntándose, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? El versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Decía Salomón. Nada puede contener a Dios ni a su gloria. Cuán grande es Él, ¿no? Nada puede contener a Dios ni a su gloria. Y en este salmo David habla no solo de esta gloria, sino de cómo la gloria del hombre y su destino se reflejan en el Señor. Sobre todo el creyente, ¿no? Así que vamos a dividir este salmo en tres partes, ¿les parece? Los que quieran anotar, son 3 puntos. Punto A, la gloria de la creación que se ve claramente. La gloria de la creación que se ve claramente. Punto A. Punto B, la sorprendente gloria de la humanidad. Punto B, o 2, como quieran llamar. La sorprendente gloria de la humanidad. Y punto C, o 3, el dominio del hombre y la excelencia de Dios. El dominio del hombre y la excelencia de Dios. Así que vamos a desglosar el primer punto. La gloria el primer punto se llama la gloria de la creación que se ve claramente. La gloria de la creación que se ve claramente. Versículo 1 desde el principio. Oh Jehová, Señor nuestro. Aquí David, ¿qué está reconociendo? Está reconociendo tanto el nombre del pacto de Dios, Jehová, como la posición de Yahvé hacia su pueblo. Yahvé en hebreo es Jehová y Adonai es Señor en hebreo. Y mezclaron Yahvé con Adonai y es Jehová. Los que no saben, así es. Eso es Jehová. Yahvé con Adonai. Jehová y Señor en hebreo. Yahvé Adonai. Oh Jehová, nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestro sostén. Entonces Adonai es como el director, como el gobernante, el juez, partidario de los hombres. Y esa era una forma simple, directa y común de decir que nuestro Dios es nuestro Señor. Como Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 nos dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo 15:11. Seguimos. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí el glorioso se traduce del hebreo Adir, que también es grande, potente, magnífico, poderoso. Aquí David también está reconociendo que aunque Jehová era el Dios del pacto de Israel, también era como el padre protector de ellos, ¿no? Como pueblo, como la gallina a sus pollitos, ¿no? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Bueno, al mismo tiempo la tierra no era suficiente para medir la gloria y excelencia de Dios, ¿no? Como lo acabamos de ver en las palabras de Salomón. Su gloria la colocó sobre el cosmos, sobre todo el cosmos. Como el Salmo 148:13. El Salmo 148:13 dice, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos, dice el Salmo 148:13. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Y todo esto está muy interesante, este versículo. Vean, en el primer versículo, David considera la grandeza de Dios por su evidente poder, ¿no? Y gloria en la creación, tanto en la tierra como en las huestes celestiales y angelicales, ¿no? Ahora consideremos, hermanos, que el poder y la gloria de Dios se pueden ver también en los niños pequeños. Precioso, ¿no? De lo general y vasto hasta lo particular y pequeñito. De los niños y de los que maman, ya que la fortaleza de Dios hasta es evidente para ellos, incluso para ellos. Vamos a Mateo 21. Acompáñenme a Mateo 21, donde vemos, por cierto, que nuestro Señor Jesús saca a la luz este mismo pasaje, Mateo 21. Nuestro Señor Jesús saca a la luz este mismo pasaje en una de sus respuestas. Vean, Mateo 21 del 14 al 17. ¿Están ahí? Mateo 21 del 14 al 17 y veámoslo. Es más, desde el versículo 12, que ahí empieza un tema. Purificación del templo.
21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ya saben, porque estaban profanando el templo del Señor, ¿no? Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor como empieza a efervecer la situación, ¿no?, entre la gente, y llegan ahí aquellos siempre, ¿no?, los líderes religiosos. Vean, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, creo que en el griego es niños, ahí, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Se imaginan el panorama? ¿Se imaginan el momento? Eran niños los que estaban gritando esto. Hosana al hijo de David. Y se indignaron. Ahí dice el pasaje. Se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Ahí el Señor está consultando este salmo. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ante el poder de Jesús demostrado en los milagros de sanidad y en los títulos mesiánicos que los niños empleaban en sus gritos de aclamación, los líderes religiosos se indignaron. ¡Qué barbaridad! Bueno, caray, ¿con qué no se indignaban estos sujetos? Y en su frustración de no poder frenar a los niños, apelan a Jesús para que él ponga fin a lo que para ellos era un escándalo, ¿no? Si no es que blasfemia. Y vemos aquí cómo los líderes religiosos se indignan, ¿no?, y rechazan a Jesús cuando es aclamado como hijo de David. Aparte es eso lo que les molestaba. Eso es lo que realmente les molestaba, que exalten al Señor Jesús, cuando para ellos era un estorbo, ¿no? Y la pregunta, ¿oyes lo que estos dicen? Indica como la esperanza de parte de los líderes que si Jesús prestara atención a lo que los niños decían, reconocerían que era blasfemia. Se creen más santos que el Señor, estos líderes. Creían que el Señor iba a reconocer que era blasfemia y tomaría medidas para reprenderlos, ¿no? Y aparte también era un 4, era una trampa para ver cómo respondía. ¿Y qué es lo que sucedió? Todo lo contrario. El Señor Jesús contesta citando este salmo, donde David dice que Dios, para confundir y hacer callar al enemigo, y como muestra de su gran poder y gloria, ha preparado o perfeccionado la alabanza en los niños más pequeñitos. En efecto, Jesús da a entender que los niños tienen fíjense, implícitamente está diciendo Jesús que los niños tienen una percepción espiritual superior a la de los sacerdotes y saduceos. Como que los niños estaban más abiertos al evangelio en ese momento que los mismos sacerdotes que estaban endurecidos ya. Fíjense bien, el Mesías está purificando el culto, ¿no?, de la población en preparación del gran día del Señor. Esto pues mientras sana a ciegos y cojos. Y no solo sirve para provocar la aclamación popular, sino también el resentimiento oficial. Y noten ustedes que Jesús no ofreció ninguna disculpa. ¿Ya se fijaron? El Señor Jesús dijo, oye, es cierto. Oye, no, hay que corregirlos. ¿Qué va? El Señor Jesús no ofreció ninguna disculpa, sino todo lo contrario. Los paró en seco, justificando los gritos de los niños que lo aclamaban como el hijo de David. Citando este salmo, el Salmo 8:2, el Señor cita este salmo para responderles, que trata precisamente de esto, de la alabanza a Dios. Y una vez más, hermanos, al citar este precioso salmo nos muestra dos cosas. Una, que este Salmo 8 fue divinamente inspirado. Si el Señor Jesús lo usó, es porque nos refuerza que está divinamente inspirado. Y dos, que al cumplirse en Cristo, era una muestra más de que Él es Dios y de que de Él mismo hablaba David. Una vez más, que el Señor es Dios y era el Mesías. Al citar este pasaje en el Evangelio de Mateo, Jesús les dice a sus acusadores, fíjense, con esa respuesta, el Señor Jesús les dice a sus acusadores quién era Él y quién eran ellos. ¿Quién era Él y quiénes eran ellos? ¿Qué clase de personas eran ellos? David el salmista entonces nos toca aquí un tema familiar en la Biblia, ¿no? La idea de que Dios usa cosas que normalmente se consideran débiles para mostrar su gloria y fuerza, como 1 Corintios 1:27, ¿no?
Primera de Corintios 1:27 es un simple ejemplo de esta idea y ustedes se lo saben, hermanos, que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Así es. Y quisiera agregar algo que seguramente todos los que son padres o tíos o han cuidado niños lo han vivido. El mismo Dios que puede fundar fortalezas, en ocasiones incluso le puede dar sabiduría a la boca de los niños para callarnos la boca a nosotros los adultos, los que creemos que nos la sabemos todas. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Nunca les ha tocado a veces oír opiniones o respuestas puntuales de algún niño o niña? Cosas que dijeron en el momento exacto y nos dejaron sin habla. O palabras que cambiaron toda nuestra percepción de lo que estábamos viviendo. A mí sí. Incluso algunas respuestas de mis propios hijos le han dado un golpe bien duro a mi orgullo. Así pasa. El Señor a veces les da sabiduría en el momento exacto, ¿no? Hasta un niño puede confrontar o bien darle fuerza y apoyo a un creyente adulto en medio de su crisis, de su debilidad. El Señor es hermoso, ¿eh? Como también usa a los niños, ¿no? Dijo Charles Spurgeon, el famoso Charles Spurgeon dijo una vez, y cito: ajá, oh adversario, ser vencido por un gigante o un leviatán podría enojarte, pero ser herido por la boca de los niños te hace morder el polvo en total deshonra. Estás muy quebrantado ahora que de la boca de los niños y de los que mamas eres avergonzado, dijo Spurgeon. Buenísimo. Seguimos en el verso 2 del Salmo, hermanos. Apenas vamos en el verso 2. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Bueno, la razón por la que Dios muestra su fuerza en vasijas inverosímiles es porque obra para callar al enemigo. Satanás y sus compañeros adversarios no tienen nada que decir cuando Dios obra de manera tan poderosa en una persona, por más débil o insignificante que se vea. Simplemente lo que acabamos de leer en Mateo, hermanos. Vean qué cosas. En vez de reprender a los niños, nuestro Señor dejó a los líderes religiosos, como quien dice, bien mal parados, ¿no? Cristo hizo callar al enemigo y al vengativo aquí, otra vez cumpliendo el Salmo. Cristo hizo callar al enemigo y al vengativo. El Señor en sus actos cumplió un renglón más de este Salmo. Precioso el Señor, ¿no? Otro ejemplo dramático no lo vamos a buscar, pero lo vemos en la historia de Job, ¿no es cierto? En ella Job silenció todas las acusaciones de Satanás, tanto contra Dios como contra Job, al sostener a Job como con su mano invisible, ¿no? El Señor sostuvo a Job con su mano invisible en medio de una debilidad profunda. Punto 2, hermanos. Vamos ahora al punto número 2, la sorprendente gloria de la humanidad. Punto 2, la sorprendente gloria de la humanidad. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Qué se refiere con obra de tus dedos? Obviamente al decir dedos, etzba en hebreo, a esto se le llama un antropomorfismo. ¿Saben qué es? Antropomorfismo, significado humano, para que lo entendamos. Dios es espíritu, pero David lo escribe así para que lo entendamos nosotros de inmediato como lectores. Por ejemplo, Salmo 19:1, anótenlo nada más. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Vean, otro antropomorfismo. Antropos es de hombre. Antropología, la ciencia que estudia al hombre. Entonces le está dando significados humanos para que entendamos. Éxodo 31:8. Éxodo 31:8 dice: y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ahí está un antropomorfismo, el dedo de Dios. David conoce muy bien el valor de no solamente dar por sentada la creación de Dios. Él sabía lo que era mirar hacia el cielo estrellado y admirar qué gran Dios había creado este vasto y maravilloso universo. Fíjense
Fíjense, a simple vista se pueden ver como unas 5,000 estrellas. Con un telescopio de 4 pulgadas se pueden ver alrededor de 2 millones de estrellas. Con un espejo de 200 pulgadas de un gran observatorio se pueden ver más de 1,000 millones de estrellas. Dicen que el universo es tan grande que si uno viajara a la velocidad de la luz, como el halcón milenario, se necesitarían 40,000 millones de años para llegar al borde del universo. Algo exagerado en mi opinión, porque yo pienso que el universo debe tener algún límite. Es Dios el que no tiene límite, no el universo que es creado. Pero bueno, así calculan algunos. Se me hace algo exagerado, pero no importa, es vasto, es enorme. Nos cuesta trabajo y millones de dólares llegar a la lunita, que está aquí a 2 cuadras. Y ahí gasta sus millones y ahí Elon Musk gastando todos sus recursos para hacer volar solo a la lunita nada más. ¿Cuándo vamos a llegar más allá? Pero el punto es el mismo, hermanos. El punto es el mismo. Considerar los cielos nos hace ver la grandeza de nuestro Señor, ¿no es cierto? Estos grandes objetos celestiales como la luna y las estrellas son la obra de los dedos de Dios. Salmo 136. Salmo 136 del 7 al 9. Salmo 136 del 7 al 9, ¿qué dice? Al que hizo, hasta es un verso, ¿no? Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Como toda la palabra de Dios lo describe desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, ¿qué es la luna para todo el universo, el resto del universo? Pero la luna está aquí a nuestro alcance para que lo veamos. Todo desde el Señor bien misericordioso, ¿no? Poniendo a sus autores humanos a escribir todo desde el punto de vista terrestre. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para que se digne en escribirlo todo desde una perspectiva humana que la entendamos. Dice, escribió Giuseppe Mazzini, un político italiano nacido en 1805, un político italiano llamado Giuseppe Mazzini, dijo algo bien bonito y cito, y era político, dijo, aquel que puede negar a Dios ante una noche estrellada, ante la sepultura de sus seres más queridos y ante el martirio, o es un gran infeliz o un gran culpable. Otra vez lo cito, Giuseppe Mazzini. Aquel que puede negar a Dios ante una noche estrellada, ante la sepultura de sus seres más queridos y ante el martirio, o es un gran infeliz o un gran culpable. Muy buena la frase, Giuseppe Mazzini. A pesar de la asombrosa magnitud del Sol, tenemos abundantes razones para creer que algunas de las estrellas fijas son mucho más grandes también. Hablando de la ciencia de las estrellas, ¿no? Y sin embargo se nos dice que son la obra de los dedos de Dios. Qué mano, ¿no? Mover y formar y lanzar esos mundos. Y es ahí cuando llegamos a la conclusión con David en el versículo 4, hermanos, vean, en el 8, Salmo 8, versículo 4. Viendo toda esta vastedad, llegamos a la conclusión con David, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El uso de la palabra enowos para hombre lleva la connotación de debilidad, ¿sabían? En el hebreo. O sea, considerar la grandeza de los cielos también hizo que David considerara la relativa pequeñez e insignificancia del hombre, ¿no? Qué maravilla de un Dios tan grande, que un Dios tan grande se interese en cada uno de nosotros, ¿no? David se preguntaba, ¿por qué un Dios tan grande, tan enorme, tendría memoria de seres tan pequeños? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, ciertamente usando el método poético de repetición, que vemos muy seguido en los Salmos, David repitió la idea de una manera más fuerte. Hijo de hombre, Hijo del Hombre, que es un título que enfatiza la condición de criatura, la humanidad del hombre y la mujer. Y podríamos decir que lo visites, que se traduce del hebreo paukad, que es también supervisar. ¿Sabían? Visites, del hebreo paukad, que es también supervisar. En otras palabras,
¿Para qué se dignaría Dios en echarnos un vistazo? ¿Para qué? Salmo 106, 4 dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Entonces, como diciendo, ¿yo qué soy digno? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Sin embargo, vean, hermanos, David está seguro de que Dios no solo piensa cuidadosamente en el hombre, sino que tiene un tipo de conexión personal y contacto con los hombres, como dice ahí, para que lo visites. No nomás echar un paseíto, a ver, pues ahí hay uno, sí. No, para que lo visites. Cómo Él piensa en nosotros y actúa en nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? El Señor. Dice el comentarista Trapp: hombre enfermizo y lamentable, una masa de mortalidades, un mapa de miserias, una mezcla o compuesta de suciedad y pecado. Y sin embargo, Dios se acuerda de él, hablando del hombre, ¿no? La pregunta de David se puede formular con muchos matices, ¿no es cierto? Y en el Salmo 144, el que leímos hace un rato, hermanos, aquí toda la congregación, Salmo 144, del 3 al 4. Vamos otra vez, pero en específico los versículos 3 y 4. Vean cómo se burla este salmo de la arrogancia del rebelde. Salmo 144, 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? ¿El hombre es semejante a qué? A la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y nos creemos muy. Sus días son como la sombra que pasa, ¿no? Y todo esto, hermanos, también nos hace meditar con cierto dolor sobre el otro lado del asunto. ¿Cuál es? Aún así, de lo insignificantes que somos, el hombre jamás le agradece a Dios. El hombre, ¿qué tal? Se ha llenado de vanidad y orgullo y busca la glorificación a sí mismo. Qué orgullo, qué arrogancia, ¿no? Qué soberbia del hombre. Les voy a dar unos ejemplos, unos simples ejemplos. Arthur Clarke, escritor inglés de ciencia ficción, nacido en 1917, dijo esto, y cito: puede que nuestro papel en este planeta no sea alabar a Dios, sino crearlo. Vean nada más que cínico. Arthur Clarke, escritor de ciencia ficción. Sí, pues crea tus dioses, ¿no? Tus personajes, pero no te metas con el Dios vivo y verdadero, ¿no? José Saramago, ¿quién era él? Un escritor portugués, nacido en 1922. José Saramago dijo: no creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona. Con esa pura frase nos dijo todo de su personalidad y toda su vida. Nos resumió todo su alma y toda su vida. José Saramago, pobre tipo, murió en 2010. Otro, Luis Buñuel, famoso Luis Buñuel, cineasta español. Ustedes han oído hablar de él. Nacido en 1900, dijo: soy ateo gracias a Dios. Yo creo que de él se agarraron muchos ateos para decir esta frase cínica: soy ateo gracias a Dios. Luis Buñuel, qué va. Y uno de los más grandes cínicos de la era moderna fue el famoso Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nacido en 1844, filósofo alemán. Vean las frases que él dijo: el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. O sea, al revés para Nietzsche. Otro, así como una pregunta como ¿cómo se llama? Desafiante. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Dijo. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Dice. Otra frase de Nietzsche: ¿qué ha contribuido más a la felicidad humana, lo real o lo imaginario? Fíjense de qué manera lo dice, lo real o lo imaginario. Seguramente se estaba refiriendo al mundo espiritual, con lo imaginario. O sea, ya una vez que entiendes su forma de pensar y su contexto, se está burlando de lo imaginario, de lo espiritual. Se está burlando de nuestras convicciones en el Dios invisible, ¿sí o no?
Otra frase de Nietzsche, toda convicción es una cárcel. Tiene doble lectura esto. Se refiere a los que puede referirse a los que tienen un paradigma negativo, ¿no? Que hay que sacarlo de ahí, pero no. Conociendo el pensamiento de este hombre, ¿qué estaba diciendo? Toda convicción es una cárcel. Piénsenlo. Aquí indirectamente está diciendo que tus convicciones te hacen cuadrado, estrecho, intolerante. ¿Nunca se han topado con gente que dice eso? Eres intolerante, ábrete. Si mis convicciones me hacen cerrado, esta gente sugiere que me abra. ¿Abrirme a qué? ¿A más pecado? ¿Más pecado que el de por sí hay en mi propio ser? Qué asco, ¿no? Otra frase de Nietzsche es que se las pintaba solitas este hombre. Dios ha muerto, parece que lo mataron los hombres. O sea, como diciendo, yo no me hago responsable, ¿eh? Sí. Y esta es la peor, la que viene, creo que esta es la peor. Pobre tipo, ¿eh? Negar a Dios será la única forma de salvar el mundo. Negar a Dios será la única forma de salvar el mundo. Incluso podemos notar que él mismo se contradice. ¿Cómo vas a salvar al mundo negando a alguien que ha muerto o que de por sí no existe? Más bien Nietzsche estaba constantemente resistiendo a Dios. Seguramente el Señor estaba atormentando su conciencia con su propia culpa, ¿sí o no? Simplemente el hombre murió a los 56 años. Nada más, 56 años. Murió en 1900. De 1844 a 1900. Solamente a los 56 años. En la locura murió este pobre diablo, de veras. Porque las cosas invisibles del Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Eso escribió Pablo a los Romanos 1:20 al 22. También podemos notar que Friedrich Nietzsche, era un hombre malagradecido. Vean una frase que dijo él. Hay almas esclavizadas que agradecen tanto los favores recibidos que se estrangulan con la cuerda de la gratitud. ¿Qué tipo? Hay almas esclavizadas que agradecen tanto los favores recibidos que se estrangulan con la cuerda de la gratitud. En muchas de sus frases se puede dejar entrever que era un hombre bien amargado, que no creía en el amor. Hasta le tiraba al matrimonio. Por ejemplo, vean otra frase que dijo él. El matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. El matrimonio acaba muchas locuras cortas con una larga estupidez. Y estos son los filósofos y sabios de este mundo que consultan en las universidades y academias. Esos son el modelo a seguir para las siguientes generaciones. No es cierto, hermanos, que la educación es laica. No es cierto que es laica, señores. Por eso tienen que poner mucha atención a lo que les están enseñando a sus chiquitos. Pues ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si no es con Dios, están contra Él. No es cierto que es laico. Y en estos últimos 100 años, la educación ha sufrido una severa manipulación para crear un inmenso séquito de ateos. Eso es lo que hacen en las escuelas. Si alguna mínima virtud tuvo Friedrich Nietzsche, por lo menos al menos le tiraba también a la teoría de la evolución. Por ejemplo, en esta frase que dijo él, los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Al menos algo de sentido del humor, ¿no? Sentido común. Pero pobre tipo, man. Y esas son la sabiduría humana, malagradecida, ingrata, que le tira, aparte le tira a Dios de que Él es el villano. Qué triste, man. Volvamos a tomar un respiro, hermanos, y regresemos al versículo 5, a la alabanza de David. Versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Vean cómo David ve que Dios hizo al ser humano de esta forma.
Y esto es evidente en la forma que el hombre está debajo de los ángeles, ¿no? Aquí hay algo también interesante que tenemos que desglosar. El hombre está por debajo de los ángeles en cuanto a su gloria presente, el poder y la cercanía que ellos tienen a Dios, ¿no? La palabra traducida como ángeles en este versículo es Elohim, Elohim, y puede referirse a seres angelicales, aunque la mayoría de las veces sabemos que se refiere a Dios mismo, ¿no? Elohim es Dios en hebreo, o dioses también en hebreo. Y hay algunos comentaristas que creen que David quiso decir que el hombre es poco menor que Dios, enfatizando la idea de que está hecho a imagen de Dios, ¿no? Sin embargo, los antiguos traductores de la Biblia del hebreo al griego entendieron aquí que Elohim también se aplica a magistrados, magistrados. Por tanto, habla de seres angelicales. Y así fue como lo entendió el escritor de Hebreos, ¿no? Una vez que tuvo el salmo, el escritor de Hebreos, que es anónimo, ¿no? Y es curioso que David no dijo aquí que el hombre fuera poco mayor que las bestias. Fíjense, David no se refirió a que el hombre era poco mayor que las bestias, aunque se podría decir que es cierto. Los teólogos como Tomás de Aquino, teólogos desde Tomás de Aquino, han notado que el hombre está en una posición como intermedia, ¿no? Entre los ángeles y los animales. Poco menor que los ángeles, pero mayor que los animales. Sin embargo, no creen que David correctamente nos hace mirar hacia arriba, no hacia abajo. Por eso no menciona que estamos por arriba de las bestias, nos hace mirar siempre hacia arriba. Y aunque muchos piensan en la humanidad como más animal que angelical, a veces sí parecemos más cercanos al reino animal que al angelical, David escribió que le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Se fijaron? El hombre tiene esa dignidad por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Poco menor que los ángeles. Por ejemplo, J.M. Boyce, el comentarista Boyce, dice, y cito, aunque fueron hechos a la imagen de Dios y ordenados para ser cada vez más como Dios a quien reflejan, hombres y mujeres le han dado la espalda a Dios. Y como no mirarán hacia arriba a Dios, que es su privilegio y deber, en realidad miran hacia abajo a las bestias y así se vuelven cada vez más como ellas. Muy buena frase de Boyce, J.M. Boyce. Y este mismo pasaje, hermanos, lo vemos en Hebreos 2. Vamos a Hebreos 2. Hebreos, casi al final de la Biblia. Hebreos, Santiago, ya saben. Hebreos 2, del 5 al 9. Vamos a este mismo pasaje para reforzar y elaborar sobre este punto exacto. Hebreos 2 del 5 al 9. Autor de la salvación. Amén. Del 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí estaba citando este salmo el escritor de Hebreos. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y nos podríamos extender, que está hermoso este pasaje, pero bueno, vamos al grano, hermanos. Y lo coronaste de gloria y de honra. Regresamos al Salmo, hermanos. Regresamos al Salmo. Lo coronaste de gloria y de honra. Aunque hecho poco menor que los ángeles, el destino del hombre es un día ser coronado con gloria y honra que sobrepasan incluso a los mensajeros de Dios. El destino de los hombres y mujeres redimidos es ser elevados algún día por encima de los ángeles. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Hasta el último de la Biblia. ¿Lo saben? Apocalipsis 1. Del 5 al 6. Vean cómo el apóstol Juan les escribe a sus destinatarios. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Desde el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está el apóstol Juan dando su presentación y su saludo, ¿no? Gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vean qué privilegio gozarán los creyentes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué privilegio inmerecido tenemos todos nosotros como creyentes, hermanos. Y aún así nos la pasamos en esta vida quejándonos. Empezando por mí mismo. Yo luego me quejo tanto. Y no solo nos quejamos, sino que nos ponemos a pleitear entre hermanos en la fe. O a sobajar al otro. Y esto dentro de los círculos de creyentes. Como cuando los discípulos contendían para ver quién de ellos era el mayor, ¿sí o no? Así nos podemos a contender, hermanos, tanto familiares como creyentes. Veamos tan solo cómo el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Vean 1 Corintios 6, vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, del 1 al 8. Vean nomás cómo Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Corinto y cómo los mueve a todos, cómo los mueve a todos a ver las cosas en perspectiva para que dejen de darle importancia a pequeñeces. 1 Corintios 6 del 1 al 8. ¿Qué dice? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nos está poniendo las cosas en perspectiva los creyentes. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, dejen de perder el tiempo, noterías, le dice Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vean el panorama que les está pintando Pablo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Qué vergüenza, ¿no? Qué mal testimonio, ¿no? Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ya dejen de quejarse, les dice. Hacerse las víctimas, ¿no? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y luego ya más adelante Pablo les dice que quienes no heredarán el reino de Dios, ¿no? Pero bueno, ya no nos vamos a desviar en esto. Pero estas palabras parecía que nos las escribió a nosotros hoy en día, ¿sí o no? Qué bárbaro. Matthew Henry, sobre el caso de los corintios, escribió algo muy bueno, y cito: soportad y tolerad. Los hombres de más sencillos entre vosotros podrían terminar la disputa. Da vergüenza que entre los cristianos peleas de poca monta crezcan de tal manera que los hermanos no puedan resolverlas. La paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo valen más que la victoria de uno sobre el otro. Otra vez lo repito, la paz mental del hombre, o sea, la estabilidad emocional, la paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo valen más que la victoria de uno sobre el otro, vale más que quien tiene la razón. Los juicios legales no pueden tener cabida entre hermanos a menos que haya faltas severas entre ellos, dice Matthew Henry. Muy bueno, muy buen comentario, hermanos. Seguimos, ya me falta tercer punto, ya, hermanos, ya estamos en el tercer punto de este mensaje. Tercer punto, el dominio del hombre y la excelencia de Dios. Versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Le hiciste, Señor, ¿no? Señorear sobre las obras de tus manos. Ya en esta tercera y última sección del Salmo, hermanos, las alusiones al primer capítulo del Génesis, pues son inevitables, ¿lo ven? Lo que muestra que David estaba muy familiarizado con este libro, seguramente. Como dice Génesis 1:28, Génesis 1, David aquí entiende el mandato dado a Adán y sus descendientes en la creación.
recordando cómo Dios los bendijo, diciéndoles, fructificad y multiplicaos. En Génesis 1:28 lo dice, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Como dice, versículo 6 otra vez regresamos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí David nos da la idea de que el señorío del hombre se extiende a todo, incluyendo, ¿qué dice? Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. ¿Y cómo termina el versículo 8? Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí David recuerda seguramente cómo Dios le dijo a Noé en Génesis 9:2. Seguramente David tenía eso en la mente, En Génesis 9:2, cómo Dios le dice a Noé, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados, dice. Hermanos, como parte de esa autoridad que el Señor nos ha dado, tenemos la responsabilidad nosotros de administrar sabiamente las criaturas y los recursos de esta tierra de una manera que dé gloria a Dios, ¿no es cierto? Y sea buena para el hombre. Como José, ¿no? En Egipto administró de una manera tan sabia los recursos cuando llegaron los 7 años de sequía. Así el Señor nos ordena, que administremos los recursos, no desperdiciemos las cosas que Dios nos da. Y esto nos lleva a meditar en otra cosa más, hermanos. Significa que ver al hombre como solo parte del ecosistema está mal. ¿Sabían eso? El hombre es solamente una parte del ecosistema. Eso está mal. ¿Por qué lo digo? Los del New Age, ustedes recordarán desde los 90s, los del New Age comenzaron con este lavado de cerebro. Primero, por el lado esotérico, ¿no? Y ahora los globalistas modernos con la Agenda 2030 nos lo siguen enseñando, pero ahora con tintes políticos. ¿A qué voy? Este enfoque de ver al hombre como solo una parte del ecosistema está negando así estos pasajes, hermanos. Está negando así el dominio del hombre sobre el resto de la creación de este planeta, la cual fue una orden originalmente divina. ¿Qué es lo que los globalistas nos quieren hacer creer ahora? Como siempre, justo lo opuesto a lo que Dios ha decretado. No quiero meterme en política, hermanos, pero hoy en día nos quieren meter una especie de culpa innecesaria basada en su propia doctrina de izquierdas. Le han hecho coco wash a muchos, diciéndoles que, ay no, nosotros los seres humanos, por despilfarrar recursos, no merecemos heredar la tierra. No merecemos heredarla. Solo lo merecen los animales y las plantas, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que nos quieren hacer creer. ¿Quieren un ejemplo simple? En Estados Unidos, matar un águila calva. ¿Qué son las águilas calvas? Las que tienen la cabecita blanca, el cuerpo café. Matar un águila calva en los Estados Unidos está mal. Que sí lo está, claro que sí. Y es digno de que te metan preso. Pero matar bebés dentro del vientre materno, eso sí está bien. Ya es totalmente legal. Y no solo permitido, sino impulsado. Y todo eso es parte de la agenda globalista. ¿Por qué? Porque según las grandes élites y la ONU, los que de verdad despilfarran los recursos, según ellos, los seres humanos ya no deberíamos seguir reproduciéndonos. Somos indignos de poblar la tierra, ¿no? Nosotros no merecemos a la madre tierra. Solo la niña, esa Greta Thunberg, se lo merece, ¿no? Nosotros, nadie de nosotros. Hermanos, la Biblia nunca enseña el autodesprecio. Ay, soy horrible. Sino el reconocimiento de que el hombre es criatura de Dios y sujeto a Él. La verdadera humildad es tenerle el debido respeto a Dios y a su creación. No sentir desprecio por nosotros mismos. Esa es humildad falsa. Tanto por el decreto de Dios como por una habilidad superior, el hombre tiene dominio sobre las demás criaturas y recursos de la tierra. Y aclaro algo, hermanos. No por eso vamos a abusar e irnos al otro extremo. ¿Recuerdan a Pablo diciéndole a los romanos que sean equilibrados? ¿Recuerdan en Romanos 12:3? Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, también el equilibrio, ¿no?
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. También está mal que el creyente en su arrogancia abuse del ecosistema, ¿no? Pues esto lo convierte más así en un mal administrador de lo que en última instancia pertenece al Señor. Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así de simple. El mandato de señorear le pide al hombre que use las criaturas y los recursos de la tierra, pero que los utilice sabia y responsablemente, hermanos. ¿Cómo tratamos nosotros a la creación de Dios? ¿Cómo la tratamos? Aprovechemos sus recursos con sabiduría, ya que también daremos cuenta a Dios de su mayordomía, hermanos. Aprovechemos sus recursos con sabiduría, ya que también daremos cuenta a Dios de su mayordomía. Y ya finalmente culminamos nuestro salmo con una alabanza de David al Señor, muy parecida al primer verso, fíjense, versículo 9, muy parecida al primer verso de este mismo salmo. Vean, versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy parecido al primer verso. Creo que son quiasmos, esta tradición hebrea, ¿no? De la primera frase se parece mucho a la última, luego la segunda se parece a la penúltima y así van. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vean cómo se forma un marco literario, ¿no? Como un corchete y teológico, un marco teológico para la alabanza del mismo, ¿no? Cuando David medita en el vasto dominio que Dios le había dado al hombre, lo hace alabar a Dios de nuevo. Este verso también nos recuerda al Salmo 104:24, ¿no? Salmo 104:24. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. ¿Qué? ¿Qué esta humilde criatura? Humilde a la luz de la majestad del universo, humilde a la luz de su posición actual bajo los seres angelicales, reciba tal autoridad. Es una demostración tanto de la excelencia como de la bondad de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? Aquí David comprende que la posición del hombre en la creación dice mucho más sobre la gloria de Dios que cualquier cosa sobre la gloria del hombre. Y lo repito, la posición del hombre en la creación dice mucho más sobre la gloria de Dios que cualquier cosa sobre la gloria del hombre. Entenderlo todo, hermanos, debería hacernos alabar a Dios, no al hombre. En todo hay que tener ese equilibrio. No hagamos como los humanistas, que estos también se van al otro extremo. ¿Qué hacen los humanistas? Alabar al hombre, ¿no? El hombre es su propio Dios. O como el evangelio postmoderno que predican allá afuera, ¿no? Que está centrado en el hombre, todo sobre el hombre, ¿no? Exaltando al hombre. Si no hacemos esto, el Señor nos confrontará como en Job 11:7. Como en Job 11:7, donde dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Así le dijo Dios a Job. ¿Quiénes somos nosotros, no? Tener el concepto equilibrado de nosotros mismos. Conclusión, hermanos, ya terminamos. Conclusión. Hay tres maravillosas e importantes verdades sobre el hombre que se encuentran en este salmo. Cuando estas verdades son negadas o descuidadas, el hombre nunca es lo que Dios lo creó para ser. ¿Cuáles son? Dios hizo al hombre, Dios hizo del hombre algo glorioso y Dios hizo al hombre para un destino sublime y digno. Otra vez repito, Dios hizo al hombre, Dios hizo del hombre algo glorioso y Dios hizo al hombre para un destino sublime y digno. Por cierto, ya vimos cómo el autor de Hebreos cita este salmo, ¿no? En Hebreos 2, del 5 al 9. Ahora vamos a ver, como lo que dije al principio, vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo citó este pasaje. Vamos a 1 Corintios, acompáñame a 1 Corintios 15, del 20 al 28. No sé si ya lo leí antes, pero espero que no. Si no, no importa, vamos de nuevo, que entre bien en nuestros corazones el pasaje. 1 Corintios 15, 20. 15, 20. Al 28. Mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es hecho. 1 Corintios 15, sí. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cierto, no sé si el domingo pasado que me tocó predicar, hablé de la resurrección. Parece que con este pasaje le estoy dando continuidad a la predicación. ¿Ya ven? ¿Ya vieron? La resurrección de los muertos. ¿Recuerdan que prediqué? Pero sí, se predica que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo es posible? ¿Recuerdan? Cuando me tocó la última vez. Pues volvemos a este pasaje, hermanos. Ahora, más adelante. Si Cristo no resucitó, ¿no? Somos los más dignos de conmiseración. Bueno, pues ahora volvemos. Versículo 20, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda potestad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora pongan mucha atención al versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y terminamos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vean cómo Pablo lo citó de la misma manera en que lo hizo el escritor de Hebreos, mostrando que esta promesa de dominio ahora solo se cumple de manera incompleta entre los hombres. Como vemos, hermanos, finalmente todo esto se cumplirá en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se va a cumplir solamente en Cristo, el hombre supremo. Y algún día también se cumplirá por completo en sus seguidores resucitados. Nuevamente cito a Matthew Henry. Matthew Henry comenta, y cito: el mismo Cristo fue la primicia. En su venida resucitará a su pueblo redimido antes que los otros. Al final, también los impíos serán resucitados. Entonces será el fin del estado presente de cosas. Si queremos triunfar en esa solemne e importante ocasión, debemos someternos ahora a su reinado, aceptar su salvación y vivir para su gloria. Entonces nos regocijaremos al completarse su empresa o sus asuntos, para que Dios reciba toda la gloria de nuestra salvación, para que le sirvamos por siempre y disfrutemos de su favor. Fin de la cita de Matthew Henry. Hermanos, Jesús tomó la forma de hombre, haciéndose un poco menor a los ángeles, y elevará por encima de los ángeles a todos los que pertenecen a Él, cuando Él venga a reinar sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Jesús es la única persona que refleja perfectamente la imagen de Dios. Como dice Colosenses 1 del 15 al 17, ustedes se lo saben, este pasaje precioso. Colosenses 1, 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quiénes somos nosotros, no? Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No, y todavía me he encontrado ateos. Todavía si hay un nivel más bajo de ateísmo y de cinismo y de descaro, son los que dicen que el Señor Jesús nunca existió. He debatido con ellos y qué bárbaro. No. Ya están en el nivel de la mente reprobada, como dice Romanos. Cómo el Señor glorifica a Cristo, ¿no? En su palabra, y estos negando que siquiera existió, aún negando los hechos históricos y los testimonios del mundo secular. Cristo es nuestro Señor porque Él nos hizo, nos protege y tiene especial cuidado de nosotros. Lo sabemos, hermanos, su nacimiento, su vida, su ministerio, sus milagros, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión
Son conocidos en todo el mundo. Más bien lo resisten, no lo soportan. Hebreos 7:26. Porque convenía, vean qué hermoso pasaje de Hebreos. Hebreos 7:26. Porque convenía que tuviéramos a tal sumo sacerdote, o sea, Cristo. No, convenía, que nosotros no lo merecemos. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ningún hombre es tan universal, ningún poder e influencia tan generalmente sentida como el de nuestro Salvador. No por nada el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Filipos, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable amor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como ¿qué? Como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué importa en esta vida? ¿Qué puede ser trascendente en esta vida, hermanos? Solo Cristo. Como dijo Spurgeon, nuevamente cito a Spurgeon, una frase muy pegadora, que dice, y cito, aún tú, gusano tonto, le honrarás cuando se manifieste lo que Dios ha hecho por ti, las concupiscencias que Él ha mortificado y las gracias que te ha concedido, dice Spurgeon. Cuando miramos las maravillas de la creación, nos preguntamos, ¿cómo puede Dios interesarse en gente que constantemente lo hace enojar? Y aún así en esta tierra nos escogió a nosotros. Amén. Nos escogió a nosotros. Qué gracia inmerecida, ¿no? Hoy oímos el excelente nombre de Dios y lo alabamos. Pero Él es excelso muy por encima hasta de la bendición y alabanza, hermanos. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y en todo el universo vasto, Señor. Ayúdanos a tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, que nunca nos alcemos por encima de los demás, ni creernos sabelotodos, creernos que lo sabemos todo, sino constantemente en humildad. No la humildad que el mundo pinta, de desear morirnos o de sentirnos miserables, tampoco eso, sino de tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, Señor, y ser testimonio a los demás, Señor. Nunca la gente ha venido a Cristo por medio de una actitud desequilibrada de nosotros, Señor, ni yéndonos al extremo ni al otro. Siempre el equilibrio, Señor, la madurez, que la gente vea madurez en nosotros, que alabamos su nombre, alabamos al Señor y al mismo tiempo deseamos la salvación del prójimo, Señor, con nuestro testimonio y el Evangelio que transforma vidas. Gracias, Señor, por autores de este salmo como David, el rey David, a quien tú diste sabiduría infinita para poder escribir estas alabanzas y que nosotros podamos nuevamente sacar a flote para estudiarla y ser edificados y bendecidos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Lleva a cada uno de mis hermanos con bien a sus casas y gracias por tu bendita palabra eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea, Señor.